En el 2019, cuando Alejandro, un joven de 30 años que estaba por casarse, decidió que era tiempo de comprar su primera casa, fue al banco lleno de emoción. Ya imaginaba lo divertido que serían las visitas y la búsqueda de su nuevo hogar. También imaginaba lo feliz que podría ser con su esposa en el nuevo nidito de amor. Sin embargo, después de unos minutos en la oficina de créditos, la asesora que lo estaba atendiendo lo miró y le dijo: Lo siento, Alejandro. No puedo aprobar tu solicitud porque tienes graves problemas en el buro de crédito. Alejandro quedó helado. No entendía. Él no recordaba tener una deuda. Tenía años sin tarjetas de crédito. Es más, ni siquiera tenía el celular a pagos. Hasta que, como un balde de agua helada, le llegó a la mente un recuerdo de hace 8 años. 8 años antes, cuando en su primer trabajo había conocido a Sara, la ejecutiva del banco donde él recibía su nómina, ejecutiva que estaba asignada a su empresa. Ella, después de hablar con él por solo 15 minutos, lo había convencido de que era el momento correcto para comprar su primer auto. Su primer auto con ayuda, claro, de un crédito de nómina. Fue tan simple, pero tan simple, que él firmó y a los 10 días en su cuenta ya tenía una transferencia por el monto total de lo que sería su primer auto comprado por su esfuerzo. ¿Qué puede gritar más los éxitos que alguien está teniendo? Lo bien que va en la vida, si no es comprar un primer auto. Sea el que sea. Puede ser un auto nuevo, un auto de lujo, un auto usado, una carcachita. Es nuestro. Así que, para celebrar, lo estrenó paseando a toda su familia. Ni siquiera había un destino, simplemente salía a pasear para compartir el auto. Quería que a sus veintitantos reflejara que ya era un hombre de bien, un hombre exitoso, un ganador. Estaba tan soñado que se pasaron como un suspiro los 2 años en los que pagó mes a mes el 70% de su sueldo para liquidar el crédito. Y también daba cada bono, cada aguinaldo, cada prima vacacional que se le cruzaba, destinando casi por completo sus ingresos a la deuda. Fue casi mágico cuando en el final del último año dio el último pago. Ahora sí, el auto era suyo. Casi ni siquiera le dio tiempo de disfrutarlo porque después de el tercer año decidió venderlo. Necesitaba el dinero. Así que antes de darse cuenta, el auto que por 3 años había pagado se había ido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión para Mortales, el lugar donde yo, Marco Antonio Jiménez, les cuento sobre finanzas, ahorro e inversión para mortales. Hoy, como ya lo vieron en el título, este episodio va a hablar sobre la importancia y la forma de solucionar un mal escenario en el buro de crédito. Así que, volvamos a la historia de Alejandro. Volviendo al 2019, Alejandro salió del banco completamente desilusionado, triste y con una vergüenza enorme. ¿Cómo le diría a su futura esposa que lo estaba esperando en el auto que su sueño de conseguir una casa y de crecer como pareja se había esfumado, así, de la nada? La sorpresa de Alejandro no terminaría ahí, pues esa misma noche recibió una llamada. Bueno, contestó Alejandro. ¿Alejandro? ¿Quién habla?, preguntó. Señor Alejandro, usted tiene una deuda de 50,000 de 50,000 pesos con nosotros. Pague. Fue lo único que escuchó Alejandro antes de que se cortara la llamada. Así, sin decir más, por días, por semanas, las llamadas fueron cada vez más y más y más. Incluso subieron de tono, se volvieron agresivas, absurdas. Fue hasta que Alejandro recibió una nota en la casa donde estaba rentando, la cual, entre palabras más y palabras menos, le explicaba que había dejado un saldo pendiente de 4,700 pesos, una mensualidad.
la última mensualidad del préstamo de nómina. Alejandro había calculado mal los pagos y después de casi 5 años de impago, la deuda se había convertido en 50,600 pesos. Ahora, la deuda ya no le pertenecía al banco donde él había sacado la prestación. Una empresa ajena al banco había comprado la deuda y ahora esta empresa era la que le estaba cobrando a Alejandro después de enterarse o recuperar información debido a la solicitud de un nuevo crédito. Alejandro no tenía el dinero para pagar, así que tenía 2 opciones: no pagar y olvidarse de su sueño de crecer como pareja, o hacer un plan y recuperar su historial crediticio junto con sus sueños de un mejor futuro. Esto es lo que hizo Alejandro. ¿Sabías que en México más del 11% de los créditos están en morosidad? Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los créditos de nómina o personales encabezan la lista de los instrumentos con tasas más altas. Se vuelven comúnmente los créditos más impagables. Esto significa que millones de personas como Alejandro están luchando con sus deudas día a día. Si no se entiende lo que estoy tratando de decir, es que al no atender una deuda, en promedio, se termina pagando 3 o 4 veces el monto de su valor original. En el más grave de los casos, la deuda va a seguir aumentando, incluso hasta el punto de volverse impagable. Y lo peor es que muchas veces las personas que lo deben ni siquiera están al corriente o no saben que ya están en buró, que la deuda ha superado por mucho lo que solicitaron y que están en un verdadero problema. Tal vez tú te has encontrado con un no inesperado o con una deuda que parece no tener fin. Una mancha en tu historial. Sí. Una dificultad realmente grave de superar. Pero déjame decirte algo. Tiene solución. Y hoy te voy a mostrar lo que el protagonista de esta historia hizo para limpiar su buró de crédito. El problema más grande con el buró no es estar en él. De hecho, todos debemos de estar. El problema es que muchos ni siquiera entendemos cómo funciona. Así que hay 3 conflictos de los que te quiero hablar antes de la resolución. Quiero contarte un poco de lo que debemos enfrentar cuando estamos en estas situaciones. Primero, la desinformación. Algunas personas, por no decir muchas personas, creen que estar en el buró es algo malo, pero en realidad solo es una base de datos que refleja el comportamiento de ahorro, gasto y endeudamiento, en general el comportamiento financiero de una persona. No estar en el buró puede ser casi igual de malo que estar de manera negativa en el buró. Esto significa que no te has preocupado por fortalecer o por desarrollar unos buenos hábitos financieros o que simplemente no te interesa hacer un historial. En cualquiera de los 2 casos es una mala señal de una administración del dinero. En el punto 2, tenemos que muchas veces las deudas pequeñas crecen de manera exponencial al no conocer realmente cuáles son las tasas a las que están sujetas nuestras prestaciones, nuestras deudas. Alejandro, por ejemplo, dejó de pagar solo 4,700 pesos, pero con los intereses moratorios del 4% mensual más las penalizaciones, su deuda creció 11 veces en menos de 5 años. El 60% de los mexicanos no entienden completamente cómo es que funciona el interés compuesto, según la última encuesta de El Economista, la cual revela que muchas personas no solamente no entendemos del interés compuesto, sino que realmente no entendemos cuál es lo que vamos a pagar o cuál es el monto final de lo que pedimos al momento de solicitar un instrumento de crédito. En el tercer punto, muchas personas también, al ser deudoras, tienen miedo a negociar, tienen miedo a contactar a sus acreedores.
Las personas evitan enfrentar la deuda porque sienten vergüenza o piensan que no van a poder pagarlo. Incluso se esconden por el mismo miedo. Pero la verdad es que muchas entidades bancarias y la mayoría de las tiendas están dispuestos a renegociar los términos y condiciones de la deuda para poder volverlas pagables. Ahora, hay algo que muy pocas personas saben y es que estar en el buró no significa que no puedas acceder a nuevos créditos. Hay muchos niveles de instrumentos y aún teniendo un crédito, aún teniendo un historial negativo, puede ser elegible para ciertos productos financieros básicos, siempre y cuando demuestres la voluntad de resarcir el daño o de pagar por completo tus deudas. De esto vamos a poder apoyarnos. Ahora sí, sabiendo lo anterior, vamos con los pasos prácticos para poder salir del buró y recuperar nuestra tranquilidad financiera. Vamos a empezar. El punto 1 es consultar nuestro reporte de crédito especial. Vamos a entrar al sitio oficial del Buró de Crédito y solicitar un reporte de crédito especial. Este documento, así se llama, y es gratis una vez al año. De otra manera, nosotros podemos hacer uso de él cada vez que lo querramos pagando 39 pesos. En este documento vamos a poder ver cuánto debemos y a quién se lo debemos, cuánto tiempo tenemos debiéndole, así como cuáles son las mensualidades que se esperaban y cuántos meses o cuántos pagos tenemos de atraso. También en este mismo sitio vamos a poder comprar el documento Mi Score. En este documento, que cuesta 58 pesos, vamos a poder ver directamente cuál es la evaluación que tenemos, cuál es el puntaje, literalmente el puntaje. Y esto nos va a ayudar para comenzar haciéndole frente a nuestro problema, entendiéndolo y conociendo la mayor cantidad de información, lo cual es clave para poder avanzar. En el punto 2 va a ser identificar con este documento nuestras cuentas claras, nuestras deudas y priorizarlas. Vamos a hacer una lista de las deudas empezando por la más pequeña o por la que más intereses nos está cobrando. En su defecto, por la deuda más antigua. Esto va a ser clave para evitar que sigan creciendo y también que consideremos los tiempos en los que planeamos resolver este impago o estas deudas atrasadas. En el tercer punto, vamos a hablar con nuestros acreedores. Ojalá sean pocos, pero con los que sean, vamos a darles la cara. Vamos a acercarnos. La mayoría de los bancos o de las tiendas tienen realmente ya planeado y previsto esto. Tienen programas de reestructura de deuda o incluso descuentos. Por ejemplo, algunos ofrecen liquidar la deuda con 40, 30% de descuento si lo hacemos en 1, 2 o hasta 3 exhibiciones. De verdad. En este punto me detengo para hablarte de tres escenarios que incluyen el tiempo y el monto de la liquidación. Podemos salir de la deuda con un gran descuento, pero no va a resolver nuestra situación de negatividad en el buró de crédito. Existe un descuento ya planificado incluso por el gobierno que se llama la quita. Esta es una posibilidad que otorga descuentos desde el 30 hasta el 70 u 80% de descuento en las deudas que ya tenemos, pero nos va a dejar un gran letrero, literalmente nos va a dejar una marca en nuestro historial crediticio como morosos, como malos pagadores. Así que esto solamente puede ser una última oportunidad. Más bien, podemos acercarnos para reestructurar nuestras deudas directamente con el acreedor, con el banco, con la tienda a la que le debemos y comprometernos a pagar el total de la deuda, pero con la reestructura necesaria, tal vez haciendo más pequeños los pagos, aunque en un mayor tiempo. Esta es una de las mejores opciones. Como tercera opción, la primera es usar la quita, la segunda es acercarnos y reestructurar, y la tercera es no hacer nada. Literalmente. Podemos solo esperar. En la ley mexicana se tiene consideración de este tipo de escenarios. Si debes hasta 260 pesos, tu deuda se va a borrar después de un año
de no pagarla. Si debes más de 260 pesos, es decir, de 261 y hasta 2.260, se va a borrar después de 2 años. Si debes más de 2.260 y hasta 4.130 pesos, se va a borrar después de 4 años. Y por último, si debes más de 4.130 pesos, se va a borrar después de 6 años. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Muchos bancos, muchas entidades, obviamente no van a permitir que simplemente se pierda ese dinero, por lo que acostumbran a hacer es refrendar, volver a otorgar la deuda para que así puedan prolongar el tiempo en el que tú eres un deudor, un moroso, sin que se borre esta deuda. Pero en la mayoría de los escenarios, en las deudas más grandes, después de 6 años, la deuda se borra. Te aseguro que tal vez no sabías eso. Bueno, nuestro protagonista, Alejandro, eligió pagar. Eligió pagar el total de la deuda. Pero tenía tanta vergüenza con el banco al que le debía desde hace tantos años, que recurrió a una página, a una plataforma, a una empresa que prometía resolver la deuda a través de ella, entre el acreedor y Alejandro. Alejandro aceptó, firmó un contrato con la empresa y les transfirió dinero mes a mes. Es más, les transfirió quincena a quincena por medio año. Les transfirió el monto que la plataforma le había pedido. Y después de notar algunas cositas, llamó a la empresa, preguntó información puntual sobre los montos que debía, sobre cuánto había reducido la deuda, solo para enterarse que esta plataforma, que literalmente se había ofrecido a resolver su deuda, era un fraude. Y era un fraude enorme. No era un fraude en el sentido estricto de la palabra, pero era una empresa que le estaba sacando dinero. La empresa le había prometido resolver el asunto, pero en verdad solo estaban haciendo tiempo. Y lo que le estaba transfiriendo Alejandro a esta empresa era la mensualidad que cobraba la empresa por la gestión de la deuda. La empresa solamente estaba alargando los meses que Alejandro transfería el dinero, mientras esperaba que el banco ofreciera el mayor descuento posible para que ahora sí, este descuento obviamente con ayuda de la quita, ellos pudieran liquidar la deuda y después ofrecerle a Alejandro un crédito sobre el monto que habían prestado para pagarle al banco y que Alejandro continuará liquidando el crédito ahora con esta empresa que había prometido resolver la deuda. Así que Alejandro, después de notar que esto había sido un completo abuso, porque la empresa no estaba haciendo absolutamente nada de mediación o de resolución, canceló el contrato, abandonó esta plataforma y eligió no volver a hacer nada. Así que en el cuarto punto de la lista vamos a tener muy marcado tener cuidado con los fraudes. Si alguien te promete borrarte del buró mágicamente, corre. De verdad, huye. Solo puedes salir del buró pagando tus deudas completamente o esperando el tiempo estipulado por el gobierno mexicano, que en este caso eran 6 años. Solamente así puedes limpiar tu historial. Así que después de meses de investigar, aprender, preguntar y quitarse la pena, Alejandro decidió, como les decía, esperar. Decidió esperar que se cumplieran pues, casi ya los 6 años y si todo marchaba en orden, pronto su deuda debía borrarse. Claro, su historial sería inexistente, pero al menos ahora no sería malo. Así que, después de decidir esto, estableció los siguientes pasos para poder hacer un historial bueno lo más pronto posible. De hecho, se puso como meta resolverlo en 14 meses.
Y así llegamos al punto 5. ¿Cómo reconstruir un buen historial de crédito? Una vez que hayas liquidado las deudas o hayas esperado el tiempo suficiente para que se borre la deuda, empezaremos con un producto financiero básico. Vamos a tratar de buscar cuál es una de las tarjetas más accesibles o una tarjeta garantizada o un crédito pequeño. En el caso de Alejandro, buscó cuál era el más accesible y estaba entre dos opciones. Usar el crédito de Didi, ¿sí? La aplicación de pedidos de alimentos Didi. O una nueva empresa que había llegado a México y que estaba tratando de conseguir nuevos clientes y bajo esto le daba acceso a todo el mundo. Esta empresa se llamaba Claro. Después de investigar sobre las diferentes opciones, se dio cuenta que el mejor instrumento para ejecutar el paso en el que estaba era aquel que le daba primero oportunidad de probar que había cambiado, oportunidad de probar que tenía nuevos hábitos financieros, que le daban más bien una tarjeta de débito y que después evaluaban, viendo sus ingresos y su comportamiento en cuanto a gastos y ahorros, la posibilidad de volver esa tarjeta de débito una tarjeta de crédito. Fue así que eligió Claro. Y esto no es un comercial, no es nada orientado a que usen una u otra plataforma. Más bien, esto es lo que realmente le pasó a Alejandro. Primero le dieron 800 pesos de crédito por 6 meses. Así que hizo un impecable uso de esos 800 pesos. Después le habilitaron 2,000 pesos de crédito. Y a los 3 meses de pagar puntual y puntual y puntual, le ofrecieron un crédito personal de 8,000 pesos a 3 meses, el cual pidió sin ni siquiera necesitarlo. Lo guardó por 3 semanas y después lo devolvió antes de que comenzaran los intereses. Así que solamente pagó algún monto mínimo por el trámite, ¿vale? Después estableció que cada 2 meses iba a revisar, a comprar su reporte especial de crédito y su score. Así iba a notar cuándo estaba mejorando y cómo se iba afectando su puntaje. Descubrió también que el score va a mejorar siempre y cuando no excedas tu capacidad de pago, comprometiéndote con varios créditos al mismo tiempo. Después, al seguir avanzando, asistió a una tienda departamental y sacó una tienda garantizada por 2,000 pesos. Sacó una tarjeta, garantizada por 2,000 pesos. Estas tarjetas lo que hacen es que tú depositas el dinero y la tarjeta te da el crédito por el monto que has depositado. Un crédito revolvente que es muy bueno para iniciar. Alejandro sacó esta tarjeta y no la usó nunca. Solamente la sacó para poder empezar a llenar más puntos en su historial de crédito. A los 12 meses de comenzar esta estrategia, fue al banco y le autorizaron un crédito personal, un crédito por 70,000 pesos, el cual solicitó. Los pidió a 6 meses y no los usó. Simplemente los guardó mientras juntaba un dinero extra para poder devolverlo y pagar lo que sea que hubiera incrementado debido al poco tiempo que lo tuvo. La deuda la terminó a los 2 meses, es decir, básicamente devolvió el dinero, simplemente pagando un extra mínimo. Es así como Alejandro, siguiendo estos pasos, en menos de 2 años, porque sí, es algo comprobado, pero no es rápido, como muchas de las cosas cuando hablamos de finanzas y de salud financiera. Así que en menos de 2 años, no solamente borró la parte negativa en el buró, sino que también consiguió financiar su negocio. Y claro, como les digo, no fue fácil. Requirió paciencia, requirió mucha disciplina, pero valió la pena. Porque al final, ahora, no solamente tiene un buen historial, no solamente tiene acceso a mejores instrumentos, sino que dejando el tema del dinero,
también tuvo una oportunidad para recuperar su libertad y su tranquilidad. La tranquilidad que da el saber que estás bien y que no le debes nada a nadie. Y que tampoco te estás escondiendo de ninguna persona o de ninguna entidad. Ahora, después de haberte dicho todo esto, tal vez te estás preguntando cómo sé a detalle todo lo que hizo Alejandro y cómo pudo recuperar el control para salir del buró y obtener su crédito y un buen score. Bueno, la realidad es que la historia de Alejandro no es otra, sino mi propia historia. Yo soy Alejandro. Claro, no, yo soy Marco Jiménez, pero en esta historia te acabo de contar exactamente la situación que yo enfrenté y cómo me metí por muchos años en problemas por ignorancia. Literalmente me metí en problemas muchos años por no saber qué debía, qué pagaba y lo que estaba atrasado en mis deudas. Hoy tengo un score crediticio bastante bueno que me permite acceso a mejores condiciones de crédito. Literalmente, ahora uso mi tarjeta para pagar muchas cosas del gasto corriente y así aprovechar pues las prestaciones que recibes al usar la tarjeta de crédito, como puede ser cashback, como puede ser bonos, como pueden ser puntos, como pueden ser premios, como pueden ser regalos. Compartirles esta parte de mi vida a ustedes realmente fue muy difícil y lo pensé y lo pensé y lo pensé. Estaba lleno de dudas de si podía o no debía abrir este capítulo con ustedes, porque al final de cuentas la vergüenza sigue ahí, la vergüenza de haber hecho un error en la juventud, la vergüenza de haber caído en uno de los primeros errores de la juventud, que es comprar un auto a crédito. Sigue ahí. Pero lo hice porque nadie va a venir a decirme lo feo que se siente estar en un mal historial en el buró crediticio. Nadie va a hablarme de la vergüenza que se siente de perder el control y de cometer errores financieros. Nadie puede contármelo. Realmente lo experimenté por años en primera persona. Pero desde un exmoroso reformado a alguien que cada vez se informa mejor para poder darte información mucho más útil, desde aquí quiero decirte a ti que tal vez estás en la misma situación que podemos resolverlo. Puedes recuperar el control, puedes arreglar tus deudas, puedes mejorar tu situación financiera. Yo lo hice y confío en que tú puedes hacerlo. De verdad, tal vez si no eres tú, tal vez conoces a alguien que necesita escuchar esto. Tal vez conoces a alguien a quien estos pasos le pueden servir lo suficiente como para cambiar por completo su situación. Así que compártele este video. Ayúdalo. De verdad. Puedes dar el primer paso para ayudar a que esa persona cambie el resto de su vida. ¿Vale? Espero que este video, este episodio te haya gustado y nada, hasta aquí, nos vemos en el siguiente. Chao.